En el corazón de la selva africana, Damian Aspinall se preparaba para un viaje que pondría a prueba tanto su capacidad física como sus emociones más íntimas. Estaba decidido a buscar a Quib, el gorila que había cuidado en Inglaterra y luego reintegrado a la selva de Gabón hace 5 años. Mientras su equipo organizaba los materiales en el campamento, Damian contemplaba el horizonte, sumido en reflexiones. La selva alrededor pululaba con los sonidos de los animales salvajes. Cada sonido y movimiento en las hojas podría indicar la proximidad de Quib. El corazón de Damian latía con una mezcla de expectativa y temor. ¿Y si Quib no lo reconocía? ¿Y si el animal se había vuelto hostil? Damian recordaba claramente al gorila cuando era joven. Dulce e ingenuo, un ser que dependía del afecto humano. Sin embargo, el entorno salvaje tiene el poder de cambiar incluso a los seres más dóciles. Quib había atacado a los últimos humanos que se habían acercado a él. ¿Todavía sabrá quién soy o seré visto como un intruso en su territorio?, pensaba Damian. «Estamos listos, señor Aspinall», anunció uno de los guías, devolviéndolo a la realidad. Él asintió con un gesto, ajustando su sombrero y la mochila en su espalda. «Vamos a encontrarlo», dijo decidido. El equipo entonces comenzó la marcha a través de la densa vegetación, cada paso llevándolos más cerca de un encuentro impredecible. Damian buscaba no solo al gorila que consideraba como un hijo, sino también una parte de sí mismo que había dejado en aquella selva gabonesa. Avanzando por el interior de la selva africana, la expedición enfrentaba un entorno natural tanto majestuoso como implacable. Damian guiaba a sus compañeros con determinación, aunque la ansiedad dentro de él solo crecía. La vegetación densa parecía envolverlos cada vez más, convirtiendo el camino en un verdadero laberinto verde y palpitante. El clima húmedo era opresivo, y todos luchaban contra el agotamiento físico y los ataques incesantes de mosquitos. Con ojos vigilantes, Damian buscaba cualquier indicio de Quib. Los días se sucedían, y el cansancio físico se intensificaba, pero la idea de rendirse estaba fuera de cuestión. Al cruzar un río, se encontraron con un grupo de elefantes saciando su sed. Los imponentes animales los observaron cautelosamente, pero permitieron que prosiguieran sin interferencia. Damian se encantó con la tranquilidad de los elefantes, pero un recordatorio de su misión principal llegó rápidamente cuando avistó huellas de gorila en el lodo. Se agachó, analizando cuidadosamente las impresiones. «Podría ser él», susurró, un destello de esperanza brillando en sus ojos. Sin embargo, la selva presentaba sus desafíos. En una tarde sofocante, mientras atravesaban un tramo anegado, un miembro del equipo sufrió una picadura de una serpiente venenosa. El pánico se extendió rápidamente, pero Damian permaneció sereno y coordinó un rescate de emergencia, activando un radio para solicitar asistencia. La posible pérdida de un compañero sacudió la moral del grupo, reforzando la seriedad y la urgencia. Por la noche, reunidos alrededor de la hoguera, Damian reflexionaba sobre los momentos vividos junto a Quib. Recordaba los juegos, las risas compartidas y la conexión profunda que habían establecido. ¿Aún se acordará de mí?, se preguntaba. Esta incertidumbre persistía como una sombra constante en su mente. En uno de los días más desafiantes, el grupo alcanzó un área donde el río cortaba la selva por la mitad. El guía local recomendó seguir por la orilla izquierda, que parecía ser la ruta por donde Quib podría haber pasado. Damian, sin embargo, optó por dividir el equipo enviando algunos para explorar la orilla derecha también. Cada elección era crítica y llevaba consigo una gran responsabilidad. En la tarde del día siguiente, mientras seguía el curso del río, Damian captó un sonido distintivamente familiar. Un gruñido grave resonó, un tipo de comunicación que solo un gorila podría emitir. Su corazón se aceleró, señaló para que todos se detuvieran y se acercó con cautela, tratando de mantener el silencio. Entre el follaje surgió la figura imponente de un gorila, tranquilamente sentado al borde del río. Era Quib. Estaba visible. «Quib», murmuró suavemente esperando que la criatura lo reconociera. Quib levantó la cabeza, sus ojos oscuros encontrando los de Damian. El aire estaba cargado de expectativa. Damian sentía el latir de su corazón mientras esperaba la reacción de Quib, preguntándose si sería reconocido o visto como un extraño invasor. Mantuvo la respiración mientras Quib lo observaba intensamente. Los ojos profundos del gorila parecían penetrar en la esencia de Damian. «Quib», llamó Damian de nuevo, su voz cargada de ternura y calma.
Avanzó un paso cautelosamente manteniendo el contacto visual ininterrumpido. Los miembros de su equipo, conscientes del riesgo de la situación, permanecían estáticos, listos para intervenir si fuera necesario. El gorila se levantó lentamente, apoyándose en sus vastas manos en el suelo, y emitió un gruñido grave que resonó por el ambiente. Damian fue tomado por una mezcla de miedo y esperanza. Aquel sonido podría ser tanto un saludo como una advertencia. Quib avanzó, sus pasos pesados resonando en la mente de Damian, similares a golpes de tambor. A pocos metros de Damian, Quib se detuvo e inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera tratando de entender algo. En los ojos del gorila, Damian percibió una mezcla de confusión y curiosidad. Con cautela se arrodilló, tratando de parecer lo menos amenazador posible. «Soy yo, Damian. ¿Te acuerdas de mí, muchacho?», dijo él, su voz temblando con la emoción. Quib dio un paso más hacia él, y de repente soltó un grito estridente, haciendo que los pájaros en los árboles cercanos volaran asustados. Damian cerró los ojos por un instante anticipando lo peor. Sin embargo, en lugar de un ataque, sintió un toque ligero en su hombro. Al abrir los ojos, vio a Quib extendiendo la mano, su expresión pasando de desconfianza a reconocimiento. «¿Te acuerdas?», exclamó Damian mientras las lágrimas empezaban a brotar en sus ojos. Quib emitió un sonido grave y suave, similar a un murmullo, mientras extendía los brazos y envolvía a Damian en un abrazo fuerte y cálido. La intensidad y el confort de ese abrazo eran abrumadores. Los integrantes del equipo, que estaban preparados para intervenir en caso de agresividad, se calmaron al presenciar el afecto compartido entre el hombre y el gorila. Algunos no pudieron contener las lágrimas al ver tal escena conmovedora. Damian murmuraba palabras cariñosas y acariciaba la espalda de Quib, siendo tomado por un torbellino de sentimientos. Tras algunos instantes, Quib se alejó un poco y empezó a comunicarse con una secuencia de gruñidos y movimientos. Parecía ansioso por mostrar algo a Damian. Mirando hacia la vegetación densa, Quib llamó con un sonido alto. En respuesta, 3 hembras adultas y varios cachorros salieron cautelosamente. «Entonces estas son tus compañeras y tus hijos», dijo Damian sonriendo, envuelto por un sentimiento de orgullo y admiración. Quib, gentilmente, fue presentando cada uno de los miembros de su familia a Damian. Las hembras se mantuvieron reservadas, pero la presencia reconfortante de Quib al lado de Damian parecía tranquilizarlas. Damian pasó el día entero con Quib y su familia, reviviendo recuerdos del pasado y observando a los gorilas en su ambiente natural. Cada interacción y cada contacto reafirmaban el lazo que, a pesar de los años y la distancia, permanecía intacto. Cuando el sol comenzó a ponerse bañando el cielo de tonos dorados, Damian sabía que era el momento de regresar al campamento, pero la idea de despedirse nuevamente de Quib pesaba en su corazón. Sentía un nudo en la garganta. Quib, notando la melancolía de Damian, sostuvo su mano con fuerza, transmitiendo que, incluso distantes, el vínculo entre ellos seguiría fuerte e inalterado. Mientras Damian se alejaba, Quib y su familia lo acompañaban silenciosamente hasta el río. Al llegar a la orilla, Quib emitió un sonido melancólico de despedida que «Volveré, mi amigo, lo prometo», afirmó antes de embarcarse en el bote que lo llevaría de vuelta al campamento. Durante el regreso, Damian estaba absorto en sus pensamientos sobre el reencuentro con Quib. Experimentó un abanico de emociones, desde el miedo inicial hasta la alegría profunda al ser reconocido y abrazado por el gorila. Al llegar al campamento, todo el equipo de Damian compartía el sentimiento de emoción, comentando entre sí sobre la experiencia inolvidable que habían vivido. Tras una noche inquieta, en la que cada sonido parecía intensificado por la emoción del reencuentro, el amanecer trajo consigo una nueva perspectiva. Damian estaba decidido a dedicar más tiempo a Quib para reforzar su conexión y comprender la existencia que el gorila ahora disfrutaba en la selva. A la mañana siguiente, Damian y su grupo volvieron al lugar del encuentro anterior con Quib. El gorila los aguardaba, como si tuviera la certeza de que Damian regresaría. Al reconocer a Damian, Quib soltó un gruñido acogedor y se acercó, seguido de sus compañeras y cachorros. La confianza mutua era evidente, y Damian se sintió privilegiado por ser integrado al círculo íntimo de Quib. Pasaron el día juntos, con Damian observando atentamente las interacciones de Quib con su familia. Cada movimiento y cada ruido revelaban más sobre la compleja dinámica social de los gorilas. Quib se mostraba particularmente protector con los cachorros,
que jugaban a su alrededor con una felicidad contagiosa. «Hiciste un trabajo admirable aquí, Quib», murmuró Damian, orgulloso del desarrollo y liderazgo del gorila. Quib reconoció el elogio con un suave toque en el hombro de Damian, pareciendo comprender las palabras. Damian aprovechó esos instantes para meditar sobre las lecciones de fuerza, resiliencia y la valoración de los lazos familiares. La llegada de la tarde fue marcada por un desafío inesperado. Una tormenta se formaba rápidamente, oscureciendo el cielo y trayendo vientos que soplaban fuerte entre los árboles. La lluvia comenzó a caer intensamente. Quib, guiado por su instinto protector, lideró a su familia hasta un refugio bajo un gran árbol caído. Damian y su grupo lo siguieron, buscando abrigo mientras la tormenta rugía a su alrededor. Bajo el refugio, Damian observaba cómo Quib calmaba a su prole, que temblaba al sonido de los truenos. Se sentía un extraño, pero también parte integrante de aquella comunidad. La tormenta parecía fortalecer el vínculo entre ellos. Quib notó la ansiedad de Damian y se acercó tocándolo suavemente como para reafirmar: «Estamos todos juntos en esto». Tras la tormenta, el ambiente de la selva se transformó, pareciendo revitalizado y limpio por el agua abundante. Quib, junto con su familia, salió del refugio para inspeccionar los alrededores, evaluando los daños y retomando sus actividades habituales. Damian lo seguía, admirado por la capacidad de adaptación y resistencia de los gorilas ante los desafíos impuestos por la naturaleza. Quib comenzó a revelar más de su dominio a Damian, conduciéndolo por caminos ocultos y lugares significativos para su clan. En un instante particularmente destacado, Quib guió a Damian hasta una clareira donde un inmenso roquedal servía como un trono natural. Subiendo en él, Quib miró a Damian desde su elevada posición ostentando su dominio. «Este es tu reino», exclamó Damian con una sonrisa invadido por una sensación de orgullo mezclado con humildad. Quib respondió con un gruñido, sus ojos irradiando la sabiduría y la fuerza acumuladas a lo largo de los años. A medida que la noche caía, Damian sentía que el momento de despedirse estaba cerca una vez más. Había vivido días memorables al lado de Quib y su prole, pero era necesario regresar al campamento y, en última instancia, a la vida urbana. La tristeza de la inminente despedida ya pesaba en su corazón. Quib, percibiendo la melancolía de Damian, se acercó y lo envolvió una vez más en un abrazo cálido y reconfortante. «Prometo que volveré, Quib. Siempre serás parte de mí», afirmó Damian conteniendo las lágrimas. Quib emitió un sonido suave, casi un lamento, como si expresara que también sentiría su falta. Mientras Damian y su grupo se organizaban para partir, Quib y su familia los acompañaron hasta la orilla del río. Damian se giró para un último saludo, despidiéndose de Quib. «Protege a tu familia, mi amigo. Hasta pronto», dijo él, con la voz cargada de emoción. Quib permaneció en la orilla, observando mientras el barco comenzaba a alejarse lentamente. Su mirada nunca se desvió de Damian. La conexión entre el hombre y el gorila, creada años atrás, seguía sólida, superando el tiempo y la distancia. Damian estaba seguro de que, independientemente de lo que el futuro reservara, él y Quib seguirían unidos por un fuerte lazo de amor y respeto mutuo. Mientras el barco se movía suavemente por el río, Damian lanzó una última mirada atrás y vio a Quib y su familia alejándose poco a poco. Sus ojos se fijaron en el gorila que había criado y más tarde liberado en la naturaleza. Un torbellino de emociones llenaba su pecho. Orgullo, tristeza, amor y un sentimiento de conexión tan profundo que superaba cualquier descripción verbal. Al llegar al campamento reinaba un silencio entre los miembros del equipo, cada uno sumido en sus propias reflexiones sobre los eventos significativos de los últimos días. Damian reconocía que la separación no sería fácil, pero era consciente de que el lazo que compartía con Quib era especial y perduraría en el tiempo. Habían vivido momentos que pocos en el mundo podrían entender completamente. Esa noche, sentado alrededor de la fogata, Damian reflexionó sobre la experiencia. Pensó en cómo Quib se había adaptado a la vida salvaje, volviéndose fuerte e independiente. El sentimiento de orgullo era abrumador, pero también se mezclaba con un ligero pesar. Sabía que pronto necesitaría partir, dejando a Quib atrás una vez más. Al amanecer del día siguiente, Damian y su equipo iniciaron el proceso de desmontaje del campamento en una atmósfera impregnada de melancolía. Damian supervisaba meticulosamente cada paso, asegurándose de que todo estuviera listo para la partida.
Cuando finalmente estaban listos para dejar el lugar, Damian lanzó una última mirada a la selva, anhelando avistar a Quib una vez más. Para su alegría, Quib apareció en la orilla del río, como si presintiera la despedida inminente. Sus miradas se cruzaron y el gorila emitió un gruñido suave, casi como un adiós. El corazón de Damian se apretó. Se acercó a la orilla y saludó a Quib. «Adiós, mi amigo. Volveré, lo prometo», dijo él con la voz temblorosa. Quib observó mientras Damian subía al barco y el grupo comenzaba a navegar río abajo. La imagen de Quib parado en la orilla, observándolos partir, quedó grabada en la memoria de Damian. Era un adiós, pero llevaba la promesa de un futuro reencuentro. Damian comprendía que, no importa dónde estuviera, Quib siempre sería una parte esencial de su vida. El retorno a la civilización transcurrió en silencio e introspección. Damian se sumergió en reflexiones, reviviendo cada instante vivido junto a Quib. Al regresar a Inglaterra, Damian retomó su trabajo en la Aspinall Foundation. Pero Quib nunca salía de sus pensamientos y corazón. Se dedicó aún más a la causa de proteger y liberar gorilas, consciente de que el destino de muchos de esos animales dependía de un esfuerzo incesante y de una comprensión verdadera del significado de libertad. El reencuentro con Quib había fortalecido su resolución y expandido su perspectiva sobre su misión. Los años pasaron, y Damian permaneció fiel a su promesa. Realizó varios viajes de vuelta a Gabón, siempre con la esperanza de encontrar a Quib. En cada visita, sentía que el lazo entre ellos se fortalecía, incluso en los momentos en que Quib no estaba visible. Parecía que la esencia de Quib impregnaba la selva, siempre presente, observando e influenciando a Damian. Años más tarde, en una tarde mientras exploraba una nueva área de la selva, Damian oyó un gruñido familiar que aceleró su corazón. Guiado por el sonido, encontró a Quib, ahora más viejo pero aún imponente, liderando su familia por la selva. Quib se detuvo y fijó la mirada en Damian, un reconocimiento tácito compartido entre ellos. Damian sonrió, inundado por una sensación de felicidad y gratitud. Tenía la certeza de que, a pesar del tiempo y la distancia, el vínculo entre ellos era eterno. Quib avanzó y lo envolvió en un abrazo cálido, como si ningún día hubiera pasado desde su encuentro inicial. Era un momento de conexión pura y amor, evidenciando la fuerza de un vínculo que trascendía las fronteras entre especies. Mientras el sol se ponía sobre la selva, Damian y Quib permanecían juntos, contemplando el horizonte. Más que una despedida, era la continuidad de un viaje que habían iniciado años atrás. Damian tenía conciencia de que, independientemente de los desafíos futuros, él y Quib siempre mantendrían una conexión eterna de amor y respeto mutuo. Hasta el próximo vídeo.